Bueno, muy buenos días para todos. Sí, Muy buenos días. buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos Buen día. días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, lo primero pues es agradecerles por su participación y por su asistencia a esta charla que preparamos para ustedes acerca pues de las tecnologías para exploración subacuática, específicamente de vehículos operados remotamente, ROVs o drones sumergibles. Esta charla pues ha sido preparada por el personal de dos empresas que nos dedicamos a ofrecer soluciones para inspección y monitoreo subacuático en Colombia y en España. Algunas pues, recomendaciones que tenemos para la charla son mantener el micrófono cerrado durante la presentación. La idea es que al final vamos a tener un espacio para conversar y para responder preguntas que puedan surgir durante nuestra presentación. Y también pues como comentarles que la charla estará siendo grabada para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube y luego ustedes puedan consultarla de nuevo o compartirla pues con quien consideren pertinente. Las empresas que están detrás de la preparación de esta charla son Soomare y Dipco. Por su parte, Soomare es una empresa española, una empresa innovadora que ofrece servicios de detección de marcadores moleculares para empresas de acuicultura y farmacéuticas. Además, ofrece alquiler y venta de drones sumergibles de la empresa francesa Nautilo Plus. Y adicionalmente están especializados en inspecciones submarinas en los campos de la investigación científica y el sector portuario, brindando datos digitalizados y geoposicionados de alta calidad para sus clientes. Soomare está representada en esta ocasión por Leonardo Mantilla, él es el CEO de la empresa, quien es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un doctorado de la Universidad de Vigo en Biología Marina y Acuicultura y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la investigación científica en entornos marinos. Y por nuestra parte, en Dipco, nosotros ofrecemos soluciones para la captura, el procesamiento y el análisis de datos para la toma de decisiones en empresas que requieren ojos bajo el agua, ya sea porque tienen algún equipo, maquinaria, estructura o en general algún activo que se encuentra bajo la superficie del agua y que puede deteriorarse rápidamente, pero es difícil de monitorear con regularidad. Para esto nosotros nos apoyamos en el desarrollo, en la integración y en el uso de tecnologías para exploración subacuática, como por ejemplo los ROVs, de los que hablaremos pues a continuación en esta charla. Por parte de Dipco estaremos Cindy Carmona, quien es nuestra directora de operaciones. Ella es ingeniera de control con amplia experiencia en automatización, control, instrumentación y analítica de datos. Y por mí, Sergio Suárez, yo me desempeño como director general, soy ingeniero mecánico con experiencia en diseño en ingeniería, en materiales poliméricos y procesos de manufactura. Juntos en Dipco sumamos más de 10 años de experiencia desarrollando soluciones a partir de tecnologías subacuáticas. En este espacio, pues, la idea es compartirles parte de nuestro conocimiento acerca de los vehículos operados remotamente o drones sumergibles, como se les conoce comúnmente. Y también, pues, contarles acerca de casos de uso y aplicaciones de estas tecnologías. Entonces, empecemos por hablar de ROVs. ROV corresponden a las siglas en inglés de Remotely Operated Vehicle o vehículo operado remotamente. Los ROVs son sistemas sumergibles no tripulados que son altamente maniobrables y que facilitan la observación e interacción con entornos bajo el agua, mientras son operados pues, por una persona o por alguien desde la superficie del agua. Estos sistemas pueden ser tan pequeños como un computador de escritorio o tan grandes como un furgón para transporte de carga o de alimentos. En esta imagen, por ejemplo, vemos uno de nuestros equipos exhibido
sobre un escritorio en una feria. Ahí pueden ver pues lo compacto que pueden ser estos sistemas. Y en esta otra imagen podemos ver un vehículo que tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano en Portugal, el cual se usa para labores de investigación a más de 1500 metros de profundidad. Y pues podemos ver el tamaño que tiene aquí en esta foto en comparación pues con personas, pues con seres humanos. Debido pues a la gran diversidad de sistemas que se pueden encontrar, es necesario contar o tener presente como una clasificación, especialmente a la hora de planear alguna operación específica. Y existen diferentes formas de clasificar los ROVs, como por tamaño, por profundidad de operación, bueno, dependiendo de sus características, su forma y demás. Pero, por ejemplo, la Asociación Internacional de Contratistas Marítimos, o IMCA por sus siglas en inglés, clasifica estos vehículos en 5 clases. Y esto de acuerdo, tratando de abarcar su tamaño, sus capacidades y la configuración. Empezando pues desde la última clase hacia las iniciales, la clase 5 se reserva para prototipos especiales, es decir, equipos que desarrollan algunas empresas para cumplir funciones muy específicas, muy particulares y que, digamos, no tienen un uso comercial muy amplio. La clase 4 se refiere a vehículos de fondo, tanto remolcados como rastreros, por llamarlos de alguna manera, o crawlers, que son sistemas que normalmente se utilizan para la instalación o el monitoreo de cableado submarino, como por ejemplo los cables de fibra óptica. En la clase 3 se ubican los ROVs de trabajo, ya que ya estamos hablando de nuestro tema central de la charla, que se destacan por la complejidad de sus sistemas de operación, es decir, requieren grúa, requieren unos sistemas de manejo de cable muchísimo más robustos y son muy pesados, son vehículos que son del orden de toneladas. Y en las clases 1 y 2 se encuentran precisamente los drones sumergibles, los cuales son vehículos más versátiles, pequeños y livianos, y que gracias pues al bajo consumo de energía, las dimensiones y el peso de la instrumentación o de las cámaras que llevan a bordo, normalmente estos sistemas trabajan con baterías internas. En la forma más simplista o más básica de verlo, un ROV o un dron sumergible es una cámara que está montada dentro de un alojamiento que es a prueba de agua, al cual se le integran unos propulsores para poderle dar maniobrabilidad bajo el agua y que está conectado a la superficie a través de un cable por medio del cual se transmiten señales de video y telemetría, de datos de navegación. Digamos que los componentes principales de un dron sumergible son el vehículo, de un dron subacuático, son el vehículo sumergible como tal, el cable umbilical, el cual debe ser diseñado de tal manera que no afecte la maniobrabilidad bajo el agua del vehículo, pero también debe ser suficientemente resistente en caso de que se presente alguna anomalía o alguna eventualidad en una operación y pueda resistir fuerzas o cargas en tensión. También está el otro elemento importante, es la estación de superficie o unidad de control, la cual en los drones sumergibles está conformada por un mando o un control y un sistema de procesamiento. Este sistema de procesamiento puede ser un celular, una tablet o un computador y dependiendo pues como de la cantidad de datos que se transmiten o la cantidad de sensores que se puedan integrar al vehículo, se pueden usar software especializados como lo es en el caso de uno de estos tipos de drones sumergibles, que es el BlueRob 2, donde se pueden integrar software como el Navisuite Modula de la empresa EIVA,
que es un software, es una empresa que tiene más de 40 años pues, en el mercado de analítica de datos de sensores subacuáticos. Pero pues se puede tener la mejor infraestructura de estos tres sistemas, pero uno de los elementos, pues, o el elemento vital para el éxito de las operaciones de inspección y monitoreo con drones sumergibles es, por supuesto, el equipo de trabajo especializado. Ya que, pues, como el nombre de estos vehículos lo indican, son vehículos operados remotamente, es decir, que no funcionan si no hay un operador detrás de ellos, ¿cierto? Según la norma IMSA, se recomienda que el equipo de trabajo integre conocimientos y experiencia en áreas como la electricidad, la electrónica, la mecánica y los sistemas hidráulicos. No queriendo decir que si no se tienen estos conocimientos no se pueda operar un dron sumergible, se puede hacer. Es solo que la persona que vaya a embarcarse en el uso de estos vehículos debe tener presente que se va a encontrar en situaciones donde sería bueno contar con este tipo de conocimientos. Además, pues, de estos drones con cable o estos drones sumergibles que estamos mencionando, estos ROVs, también existen otras tecnologías como por ejemplo los AUVs o vehículos sumergibles autónomos que pueden cumplir misiones de manera autónoma a partir de, digamos, algunas indicaciones o instrucciones que se les den previo a una inspección. Quería cerrar pues mi intervención de estos vehículos con este comentario porque, por ejemplo, en Soomare, nuestra empresa aliada, cuenta con una tecnología que puede funcionar tanto como ROV, es decir, con cable, como AUV, sin cable, y dependiendo pues de la misión que se vaya a desarrollar. Pero entonces, para contarnos más acerca pues de este tipo de capacidades y de las aplicaciones y de las misiones que se pueden desarrollar con estas tecnologías y con estos drones sumergibles, le cedo la palabra a Leonardo pues de la empresa Soomare. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Bueno, como ya comentó Sergio, me llamo Leonardo Mantilla, soy el representante de la empresa Soomare aquí en España. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre el tema de las aplicaciones a nivel de los drones submarinos, ¿no? Las hemos agrupado en estas grandes áreas, como podéis mirar en la diapositiva. Y hay que tener en cuenta que los drones submarinos o los ROVs son equipos que a la larga son una herramienta de trabajo. Entonces, estas herramientas de trabajo van a facilitar el trabajo de diversas áreas, como son, por ejemplo, a nivel de trabajos submarinos. En el área de trabajos submarinos, por ejemplo, es la que está enfocada principalmente con los submarinistas profesionales o los buzos profesionales, los que hacen trabajos pesados bajo el agua, soldadura, reparaciones de cableado. La utilidad que tienen estos equipos, los drones submarinos, principalmente radica en la supervisión de estos trabajos, ¿no? Dado de que, si partimos de la idea de que es una cámara submarina que está siendo controlada remotamente, tiene la capacidad de estar supervisando el trabajo porque las actividades que se realizan bajo el agua necesitan mucha concentración y tener otros ojos más supervisando el trabajo por cualquier motivo que pueda surgir, una emergencia o algo, dar un aviso a las personas que están aquí trabajando, ¿no? A nivel de puertos, básicamente vamos a lo mismo. Hay muchas infraestructuras portuarias que necesitan de la supervisión. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí noticias a nivel internacional de que algún muelle o alguna parte de un puerto ha colapsado porque no se hizo una monitorización adecuada a nivel submarino de estas estructuras? Y llevar esta monitorización con estos equipos es súper versátil, es súper rápido, es muy confiable y además de que la calidad de las imágenes pueden ir geoposicionadas para dar una confiabilidad de los datos que se están captando. Con el mismo tratamiento de la información, estas herramientas también son bastante útiles en el campo de la industria marina. Aquí en la industria marina cabe destacar que principalmente a nivel marino
tenemos el tema hay empresas, por ejemplo, como en Colombia, que está Cerrejón, que tiene su puerto privado, o también hace prospecciones a nivel de fondos marinos para buscar utilidades y diferentes componentes, ¿no? Entonces, estos ROVs hay que ver qué tipo de necesidades tienen para saber qué tipo de ROV implementar, ¿no? Así como, por ejemplo, en el auge que está ahora habiendo de empresas con energías eólicas que ponen molinos de vientos en el mar, pues todos estos mecanismos y todos estos sistemas, estas herramientas de los ROVs vienen como anillo al dedo, porque se necesita siempre una supervisión, una monitorización constante de las infraestructuras que están en este campo. No solo eso, sino además, si nos ponemos a pensar a nivel de defensa y de vigilancia, ¿no? Cabe destacar que, por ejemplo, las firmas que están ahora, conozco 3 firmas a nivel internacional, en Francia, Alemania e Inglaterra, que están desarrollando no solo estos drones submarinos que se utilizan en estos campos, sino desarrollándolos a nivel de la defensa, ¿no? Acoplándolos a submarinos militares o acorazados para que sirvan de inspección. Simplemente que no solo es una cámara bajo el agua, también se le puede acoplar, por ejemplo, un sonar de largo alcance. Entonces es la avanzadilla para hacer una vigilancia a nivel submarino. A nivel de obras civiles, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? En el sentido de que las grandes estructuras que se pueden realizar a nivel de una ciudad o interconexión con puentes, por ejemplo, ver las estructuras que están sumergidas, y esta monitorización es súper fiable. De hecho, hay experiencias que se tienen acoplándole a estos equipos, por ejemplo, punteros láser, para poder no solo tener una imagen. Ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero si tú a la imagen tienes la capacidad de cuantificar datos que hay dentro de la imagen, el valor de la imagen se multiplica muchísimo. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues poniendo 2 punteros láser, por ejemplo. Al poner los punteros láser a una distancia determinada, tomamos fotos de infraestructuras sumergidas, por ejemplo, de puentes que están relacionadas con obras civiles. Si vemos una fractura, podemos cuantificar la fractura solamente con la imagen. Entonces, esa utilidad es bastante positiva para este tipo de monitorizaciones. No solo eso, por ejemplo, en temas como salvamento marítimo, en rescate, cuando hay un naufragio, bajar con estos equipos y ser los primeros ojos que están visualizando posibles víctimas debajo del agua y poder ver el entorno en el que se está haciendo el salvamento o el rescate y poder asesorar a los submarinistas que van a tener que ir a hacer el rescate, ¿no? A nivel de inspecciones, lo más típico que se tienen es, por ejemplo, a nivel de inspecciones de tuberías submarinas o de todo tipo, o sea, independientemente de la utilidad que tenga la tubería. Hacer esta inspección de largo recorrido, porque hay zonas donde las tuberías requieren bastante constancia en su monitorización. Y ya a nivel, por ejemplo, de embarcaciones, las podemos agrupar en 2 áreas grandes, embarcaciones pequeñas. Ahí sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de Europa, hay una normativa que obliga a los dueños de embarcaciones pequeñas a llevar las embarcaciones a dique seco, ¿no? Entonces, en dique seco, como que no se pueden utilizar estos equipos. Pero sí que es verdad que cuando se está navegando y hay un golpe en el casco del barco, para no ir hasta puerto, que puede estar a varias horas de navegación, pues coges este equipo, lo sumerges, haces una inspección preliminar de cómo está la situación del casco de la embarcación, tomar un referente para saber cuando llegas a puerto qué hay que hacer, ¿no? Y decir exactamente dónde está el daño y cómo se puede solucionar. Pero ya a nivel de embarcaciones más grandes, a nivel de la industria naval, sí que es verdad que estas normativas internacionales obligan a los grandes portacontenedores, por ejemplo, a salir a dique seco cada 10 años o cada 15, depende un poco de la embarcación. Pero 10 años es mucho tiempo en el agua y, por lo tanto, en 10 años pasan muchas cosas en el casco de los barcos. Entonces, estas inspecciones con estos equipos es súper cómodo de realizar.
Además, se puede implementar con inteligencia artificial para hacer análisis de la superficie del casco de los barcos y poder tomar decisiones también cuando se obtenga algún tipo de problema y se necesite una solución al respecto. Y un campo que es bastante interesante para nosotros como empresa es el campo de la investigación científica a nivel marino. Cabe constar que a nivel de acuicultura también se están utilizando estos equipamientos, pero esto es a nivel de acuicultura offshore, ¿no? Estas grandes jaulas flotantes que hay en diferentes países. Es tan grande la jaula flotante que tener estos equipos es una ayuda bastante interesante, y si a estos equipos le acoplamos más accesorios, sí que nos van a proporcionar mucho más datos que si fuera un solo submarinista a hacer una simple visual del emplazamiento de una jaula flotante. Y en investigación científica, por ejemplo, particularmente la estamos utilizando en varios proyectos a nivel nacional aquí en España, como una herramienta de monitorización y de cuantificación, principalmente en parques naturales, para ver fondos marinos y ver el estado de los fondos marinos, hacer monitorizaciones en diferentes épocas durante el año para ver cómo están cambiando estos fondos, si hay posible contaminación antropogénica, ver comunidades específicas. Ahora más adelante, en un vídeo que tenemos preparado, les voy a explicar un poco cómo funciona. Sergio, si me puedes poner el vídeo, por favor. Estos son, por ejemplo, en la imagen están viendo, en el video, bueno, yo aquí veo que se detuvo, no sé si ustedes lo ven bien. Es un proyecto que realizamos sobre inspección de fondos. Pueden ver los punteros láser. En este caso en particular, los punteros tienen una distancia de 12 centímetros de punto a punto. Entonces, en un momento dado podemos cuantificar la imagen. Simplemente es un poco para valorar los recursos faunísticos que hay en el fondo marino y ver su evolución a nivel temporal. No solo con este proyecto, aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto que estamos en curso realizándolo. Es caracterización de macroalgas, que son muy importantes a nivel económico aquí en esta zona de España, con una entidad del gobierno que está interesada en la valoración de este recurso, saber la cantidad que hay. En este caso usamos un transecto lineal porque fue metodología de ellos y nosotros pues nos acomodamos a la metodología que ellos nos proponen, ¿no? Seguimos el transecto y vamos realizando vídeo y fotografía en paralelo en alta resolución para después hacer una toma de datos y una cuantificación. Por ejemplo, las bollitas que se ven están a una distancia determinada, creo que son cada 5 metros, y con eso ya se tienen puntos de referencia. Otro proyecto que acabamos de finalizar la semana pasada es un proyecto con referencia a identificación de especies más comunes a nivel de diferentes zonas de un parque nacional, de un parque natural que hay aquí cerca, básicamente para controlar un poco el avistamiento de especies que no sean nativas o que sean invasoras, ¿no? Porque con esto del tráfico de barcos que están trayendo muchas especies en el agua de lastre y se está viendo una proliferación de algunas especies invasoras, pues tenerlas un poco controladas. Y estos equipos van muy bien para este tipo de análisis. Además, se saca mucha más información, no solo de ver qué tipo de especies están, sino en un momento dado, dadas las capacidades de aguante que tiene el equipo debajo del agua, que son superiores a la de un buzo o un submarinista, puedes un poco inferir en el comportamiento de estos animales. Otro proyecto que también tuvimos es visualización en puertos de anclajes de sujeción de diferentes embarcaderos. Entonces, claro, en esta imagen, por ejemplo, se pueden ver que hay unas cadenas que están rotas, no llegan hasta el fondo, y hay otras, y la que se ve en primer plano está súper oxidada, bastante deteriorada. Entonces, toda esta información nosotros, por ejemplo, la proporcionamos fechada, geoposicionada, de tal forma que si se quiere hacer una monitorización posterior, pues ya se puede ir al emplazamiento donde estaba. A mayores, como todos sabemos, el biofouling
puede proporcionar malestar y daños a las infraestructuras, ¿no? Se necesitan de que algunas infraestructuras sumergidas en los puertos estén libres del biofouling o en mayor medida que no haya tanto fauna invadiendo diferentes estructuras. Entonces, con estos equipos se proporciona información de las especies, se puede hacer una cuantificación de qué especies están invadiendo estas infraestructuras y cómo están interfiriendo con el buen desarrollo del objetivo que tengan las infraestructuras sumergidas, ¿no? Porque a la larga el crecimiento de todas estas especies marinas sobre una cadena va a provocar más daños en el futuro que lo que se requiere, ¿no? Entonces es ir viendo un poco cómo se pueden controlar todas estas situaciones. Esta información cuando se proporciona, uno tiene una perspectiva de que inicialmente no hay daños o son mínimos, pero cuando ya ves la imagen, ya ves el video y ahí dices, ostras, es que yo no sabía que había tantos animales ahí pegados. Y claro, esta información es súper valiosa. Entonces, esto supedita a que tomes unas decisiones adecuadas para solucionar estos problemas o prever un poco cómo pueden venir estos problemas en el futuro. Entonces, claro, estas herramientas, lo que son los drones submarinos, van a solucionar o ayudar a solucionar o a dar solución para estos problemas, ¿no? No sé si se me quedó algo en el tintero. Bueno, en principio, en nuestra empresa estamos desarrollando estos proyectos, algunos ya están finalizados. Es un poco para que ustedes vean el potencial que hay con el uso de estos equipos, ¿no? Y bueno, ya un poco para finalizar esta charla, comentarle con el permiso de Sergio de una novedad que vamos a lanzar, que es un curso básico para ser piloto de drones submarinos. Este curso va a ser en común acuerdo con la empresa DIPCO y con nosotros lo vamos a impartir en Colombia. Actualmente nosotros también lo desarrollamos en España porque creo que vi una persona que está en España también apuntada. Pero bueno, la idea de este curso como primicia es desarrollarlo por primera vez en Colombia. Es un curso básico. Cabe la pena destacar que vamos a usar nuestros equipos para que sea teórico-práctico, se aprenda un poco de lo que ya explicó un poco Sergio antes, de las normativas que hay, de las diferencias que hay entre estos equipos. Después, la teoría de los propios equipos que vamos a llevar, de cómo es su funcionamiento, para que se vea que no es tan complejo. Y después practicar con los equipos. Entonces, más adelante estaremos brindando más información sobre el lugar donde se va a realizar el curso, las fechas y todo, pero ya está de primicia y ustedes son los primeros que en Colombia que ya saben que vamos a realizar este curso. Y si es de su agrado, pues nos pueden contactar para ir organizando el tema. No sé, Sergio, si tiene algo que comentarnos. Yo tengo una pregunta. ¿Es ese curso reconocido por la ADCI? Sí, debo añadir a lo que dice Sergio que la certificación de estos cursos que nos comentaban antes es una catalogación que se da a los ROCs grandes, a los que nosotros llamamos ROCs categoría trabajo, de categoría 3, categoría 4, equipos que pesan como mínimo 1 tonelada, en la que sí que se necesita esta certificación a nivel internacional. Estos equipos que manejamos nosotros actualmente, al ser drones submarinos más pequeños, por ejemplo, a nivel de Europa no hay normativa tampoco, entonces al no haber una normativa del control de manejo de estos equipos a nivel submarino, no se requiere una certificación. Algo muy diferente, por ejemplo, a los drones aéreos, que por ejemplo hay normativas internacionales para el manejo de drones aéreos. Entonces, cuando hay una normativa, se necesita una certificación internacional o nacional. Entonces, hay un poco la diferencia del por qué por el momento no hay una certificación de este tipo. Así Muchas es, gracias. así es.
No, yo creo que por agregar, Leonardo, es contarles pues que la idea es hacer el curso entre febrero, finalizando febrero, inicios de marzo. Eh, Todavía la fecha, pues como mencionabas, está por definir, pero sí es una novedad en Colombia y queríamos pues hacerlos partícipes de este lanzamiento de este curso. ¿Qué costo tendría el curso, Sergio? Esos detalles se los podemos hacer llegar en el transcurso de aquí a mediados del próximo mes, para tener pues como ya toda la logística clara y ver cómo va a ser la dinámica. Entonces ahí en un mensajito les podemos hacer saber todos esos detalles. Bueno, de pronto no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta respecto al resto de la presentación. Ya todo, digamos que ya todos los detalles del curso, los, como les digo, se los vamos a compartir y ustedes serán los primeros en recibirlos, pues por haberse unido a esta charla. Pero no sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta respecto a los otros elementos a la charla en general. No sé, Sergio, mientras que las personas piensan un poquito Bueno, qué preguntas tienen. Ah, listo, Guillermo, cuéntanos. sí, buenos días. Yo tengo una pregunta de esta capacidad de estos drones que son más pequeños, que son más como para inspección. Me imagino que esos son los tipo 1, porque no veo que tienen brazos mecánicos para ninguna función de trabajo. ¿Estos qué performance de profundidad pueden alcanzar? ¿Hasta 100 metros? ¿O cuál es el fondo máximo que pueden alcanzar estos drones pequeños para una inspección? Estos vehículos, sí, como dices, los clase 1 específicamente son netamente observación, pero por ejemplo en clase 2, a estos drones se les puede agregar brazos, digamos, de pocos grados de libertad, por ejemplo pinzas extensibles y demás, que son sistemas pues, que permiten hacer intervenciones, pero digamos que no son pues como tan robustos como los brazos hidráulicos o manipuladores servo, pues que ya son otro tipo de funcionalidades que están más reservadas para esos vehículos de tamaño mediano o de clase de trabajo. Cindy, no sé si de pronto te devuelves a un momento a la clasificación, por favor. No, sí, ahí lo tengo claro, pero Ok. mi pregunta es ¿cuánta profundidad máxima pueden Bueno, alcanzar estos drones? exacto. Los clase observación, ahí, dependiendo de los materiales que se utilicen, se puede llegar hasta 300 metros de profundidad. Oh, wow. Es la profundidad máxima. No recuerdo muy bien, Leonardo, el Notilo, el CISAM, cuál es la profundidad de trabajo. No sé si me recuerdas ahí. Eh, Leonardo, ok. Tiene deshabilitado el micrófono. Perdón. Ya está. Sí, les comento, este equipo, bueno, lo tenéis aquí detrás mío, tiene una profundidad máxima de 100 metros. Es un clase 2, básicamente lo que le podemos acoplar sondas multiparamétricas, le podemos acoplar un sonar de barrido lateral, un sonar multi-as, se le puede acoplar una pinza, lo que decía Sergio antes, los de clase 1 no se le pueden acoplar brazos articulados, pero los de clase 2 hay dos grupos en cuanto al acople de brazos, ¿no? Está el brazo que no es articulado, que es simplemente una garra o una pinza en la que puedes coger una muestra del fondo o coger un artilugio que esté en el fondo. Y después los que son un poco más grandes, en el sentido de su construcción o su fabricación, es el típico que es en forma de cubo. A esos sí que se les pueden acoplar según sus prestaciones técnicas, brazos articulados, uno o dos en cada extremo de estos. Y de acuerdo a la fabricación, como decía Sergio antes, algunos pueden llegar hasta 300 metros de profundidad. Recordar que son equipos pequeños, ¿no? Estamos hablando que son
son equipos menores de 1 tonelada. Entonces, un equipo que baje a 300 metros de profundidad o 500 metros de profundidad va a requerir un housing o un emplazamiento para su electrónica mucho más potente para que resista estas presiones y por lo tanto va a ser un equipo más grande que va a ser un poco más complicado de manipular en una embarcación, ¿no? Pensemos que si es menos de 1 tonelada y quieres que baje a 500 metros de profundidad, ya estamos hablando de equipos que superan los 100 kilos, que siguen siendo equipos pequeños para lo que es normalmente un ROV, pero manipular uno de estos ya necesitamos una embarcación bastante decente que tenga una grúa para poderlo Sí, fondear. necesito un sistema LARS. Exacto. Otra pregunta, esos que mencionaste anteriormente, que tienes esos ROV que no utilizan un umbilical, esos son perfectos para penetración, pero, o sea, de pronto puede haber un momento en que si se hace la penetración se pierde contacto con el sistema inalámbrico, porque normalmente los que yo he visto en mi trabajo son con un umbilical, pero de esa misma manera sirven como guía para que no se vaya a perder, porque bajo el mar hay mucha corriente marina. Mientras que estos sistemas inalámbricos, de hecho, no me imaginaba que estaban, pero no que ya estaban disponibles así de tan pequeños. ¿Cómo funciona este sistema cuando hay una penetración o para que las corrientes marinas no lo arrastren? Porque vi que en las fotos que colocaste tienen unos thrusters laterales, pero ¿qué tan potente es eso para evitar que haya de pronto una pérdida del sistema? Bueno, yo puedo hablar si me permite, Sergio, puedo hablar del que tenemos nosotros y un poco a nivel general le puedo comentar que a nivel mundial estos son los únicos drones del mundo, por ahora, que que tienen una función inalámbrica. ¿Cómo funciona? Creo que aquí tengo. Este es el control remoto, por ejemplo. Es inalámbrico, pero tiene sus limitaciones por el momento. Es decir, tiene que bajar un submarinista o un buzo con el control remoto y desde aquí lo controla. Y el equipo realiza las funciones que le diga, ¿no? Si quieres avanzar, retroceder, hacer una panorámica de 360 grados. Tiene un margen o una distancia porque funciona con tecnología tipo sonar, entonces su distancia de seguridad son 3 metros. Después de 3 metros pierde la señal. En ese caso, el dron entra en modo de emergencia y sale a flote siempre, porque ha perdido la señal, que nos ha pasado alguna vez, que cuando, como ustedes ya saben, cuando uno está en el fondo del mar trabajando, es muy habitual que venga una corriente sin pensarlo, a más de 3 nudos, que es lo que soporta este equipo, y si con esos más de 3 nudos separa el dron del buzo o del submarinista, pierde la señal y cuando pierde la señal entra en modo de emergencia y el modo de emergencia le dice sube a superficie para que sea recogido y así no perder el equipo. Sé que actualmente, lo estuvimos hablando con Sergio hace unos días, hay unos prototipos de unas empresas francesas que utilizan un nuevo dron que va con un módem tipo láser, con luz láser. Ese es completamente inalámbrico y a más distancia. El problema es cuando te encuentras con recoecos, porque entonces ya sabemos que la luz láser es unidireccional, o sea, es una línea recta desde el emisor hasta el receptor. Si el receptor es un dron que se ha escondido por un recoeco, va a llegar un momento en que ya no tiene información y hay que ver qué va a pasar con el equipo, si se va a parar, si va a entrar en modo de emergencia y va a recorrer a la inversa el camino que ya hizo, para un poco descubrir otra vez el punto de encuentro. Pero en síntesis, que espera que te interrumpa, los sistemas inalámbricos necesitan sí un submarinista para hacer la operación del equipo. Los de esta marca sí, necesitan un submarinista. O si no, la forma de que trabaje, bueno, no sería, por llamarlo así, inalámbrico, es con una boya. ¿Cuál es el lado positivo? Que yo le acoplo una boya y la boya tiene también propulsores o no, independientemente, pero puedo trabajar a una distancia de 500 metros desde la boya hasta donde yo estoy operándolo o pilotándolo. Entonces, claro, esa distancia te da mucho margen para trabajar y es súper interesante. Y después, desde esa boya hasta el fondo, tienes 100 metros más de trabajo.
Entonces, te da mucha más amplitud para trabajar. Hay otros equipos que también hacen algo similar, pero necesariamente vas a tener un cable umbilical desde la boya hasta el propio dron. Ok. Ahí de pronto como para complementar un poquito, el tema de los vehículos inalámbricos, por ejemplo los AVs, son vehículos que se programan previamente desde la superficie, se les programa, por ejemplo, una serie de transectos en un área específica y van a hacer su labor, como hacer su recorrido. Obviamente esto está sujeto a que las condiciones del mar y las corrientes en ese sitio pues se conozca el área previamente para poder hacer ese tipo de labores autónomas. En ese sentido los ROVs pues todavía dan una versatilidad pues en temas de capacidad de navegación y demás. Y de entrar a esos sitios, como mencionabas, Guillermo, en penetración, ahí el tema de cable pues es vital. Quería también de pronto agregar un poquito algo que se me escapó respondiendo a la pregunta de la profundidad de operación, y era acerca de las capacidades pues de comunicación. Yo creo que aquí Cindy de pronto me puede corregir si me equivoco, y es a partir de cierta longitud de cable, cuando ya estamos hablando de más de 150 metros, si no estoy mal, es el tema de la telemetría y la transmisión de video empieza a complicarse a través de las líneas de cobre. Entonces empieza de pronto a hacerse necesario tener otro tipo de medios de transmisión como la fibra óptica, en donde ya eso inmediatamente la infraestructura en superficie empieza a robustecerse un poco más de lo que se requieren para estos drones sumergibles que estamos conversando acá. Entonces, digamos que de manera, como para hacer ahí un poco de resumen, la profundidad de operación estará muy ligada no solamente a materiales de construcción, sino también a la cantidad y al tipo de datos y la calidad de datos que se requieren en superficie. No sé, Cindy, si me complementas ahí o me corriges si de pronto me equivoqué. No, yo creo que está muy bien, sí, es como considerar eso. Según la profundidad que se quiera operar, se va a seleccionar tanto el cable umbilical, el tipo de cable, y por tanto, como mencionaba Sergio, se van a empezar a robustecer un poco más todo el hardware que se requiere tanto en el vehículo como en superficie. Yo tengo una pregunta, bueno, dos. Primero, Claro que ¿cuál sí. es la resistencia de operación? ¿Cuántos nudos puede resistir? ¿Qué corriente puede resistir? ¿Y cuál es el sistema de posicionamiento y si está integrado con el software, el USBL? Normalmente los equipos tipo RO pueden soportar entre 2 y 3 nudos, que es, por ejemplo, el que tiene Zoomar en este momento. Como les mencionaba ahorita Leonardo, ese equipo puede soportar hasta 3 nudos. Algunos otros equipos a unas velocidades inferiores, y eso en ese sentido. En cuanto a... ¿Qué pena? ¿Me repites la siguiente pregunta? Respecto al ¿Qué posicionamiento. tipo de posicionamiento tiene y si está integrado con el software? O sea, no hay necesidad de estar haciendo sincronización al final. Hay diferentes equipos que están integrados con GPS en el dispositivo como tal, y por tanto toda esa información que está capturando el vehículo bajo el agua se estaría visualizando directamente en la estación en superficie. Por tanto, no se tendría que hacer como una integración adicional, como lo mencionas al final, como lo que uno hace normalmente cuando hace batimetrías, por ejemplo, que aunque se está viendo en tiempo real, se tiene que hacer como una integración adicional. En este caso sería de forma intrínseca los datos que están capturando de toda la telemetría bajo el agua, y se estaría visualizando en toda la información en superficie, ya sea en un PC o en una tablet, sea el caso. Sí, puedo agregar un poco. Es una pregunta. Perdón, puedo agregar un poco al tema que... Espera, Rodrigo, danos un momentico, terminamos de responder esta y ya te respondemos, ¿listo? La mayoría de los drones submarinos, yo diría que los podríamos agrupar en dos, ¿no? O sea, los que son muy pequeñitos, que prácticamente es una cámara con propulsores y no permite, su hardware no permite el acoplamiento de más cosas, ¿no? Y después tenemos los profesionales a los que sí que les puedes acoplar más accesorios, entre esos el GPS.
Cabe decirte que la mayoría de fabricantes, porque hemos contactado a muchos, te venden un equipo básico en el que no está contemplado el uso del GPS. Entonces tú dices, bueno, perfecto, y eso tiene un coste. Después, cuando tú ves que necesitas geoposicionar tu información, hablas con el fabricante y te dice, perfecto, te lo vamos a integrar en el software de control, pero eso tiene un incremento en el valor. Entonces, claro, cuando ves el incremento dices tú, madre mía, prefiero hacerlo a la vieja usanza y de forma artesanal. Pero bueno, sí que es verdad que te ahorra mucho tiempo tenerlo ya integrado, ¿no? Entonces depende un poco de la marca con la que estés trabajando o con la que vayas a trabajar con estos equipos para tenerlo contemplado para tus trabajos. Sí, generalmente, Rodrigo. generalmente los ROE vienen con unas unidades modulares en las que cada una de las opciones vienen con tarjetas integradas donde te dan las opciones para que tú tengas un puerto donde puedas conectar cualquiera de los equipos, ya sea un sonar, ya sea un side scan sonar, ya sea el sonar de posicionamiento de aproximación, ya sea el USBL. Entonces, cada fabricante tiene una presentación de sus módulos, de sus unidades modulares. Uy, hay algunas que son compactas y no te lo permiten, entonces te toca a ti hacer la adaptación al housing, al ¿cómo se llama? Al alojamiento. Del ROV y hacer luego la integración independiente, a no ser de que tengas un software como el HiPAP, donde tú puedas integrar todo a través de un software de integración y extraer la información ya sincronizada, pero a través de ese software. Así es, Carlos. Muchas gracias por la intervención. Realmente es así. De hecho, quería agregar que, por ejemplo, en el Blue Rock se puede conseguir el USBL de tal manera, pues, tal como lo estás describiendo, que se puede integrar directamente en el vehículo y se puede integrar a través del software, el que les mencioné durante la presentación, en Navisuite Mobula, para poder tener esa información en tiempo real. De hecho, en ese tipo de vehículo, en el Blue Rock, también, además de USBL, se puede integrar estos sistemas DBL que complementan ese posicionamiento subacuático desde el punto de vista de la navegación. Es decir, que en esos momentos en que de pronto esa comunicación acústica en USBL no es tan continua, el DBL puede ir haciendo las estimaciones de acuerdo al movimiento del vehículo. Entonces, la respuesta es si es posible, y como lo estabas mencionando, el equipo debe permitir la integración y la intervención para poder hacer ese tipo de adecuación. Así es, yo creo que démosle paso al señor Ricardo que nos estaba preguntando. Así es, sí. Buenas. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro que sí. Mire, mi nombre es Rodrigo Betancourt, yo soy profesional en acuicultura de la Universidad de Córdoba. Yo quisiera saber, con relación a acuicultura marina, si esos drones tienen incorporados sensores para monitorear la calidad del agua, o sea, para medir concentración de oxígeno, temperatura en masa oceánica y sensores para determinar la presencia de contaminantes de origen de hidrocarburo. Gracias. Sí, claro que sí. Como mencionaban ahorita, los equipos clase 2, que son equipos que son ROVs, que se les pueden integrar múltiples sensores, permite acoplarle sondas multiparamétricas. En este caso, esas sondas multiparamétricas pueden hacer mediciones de oxígeno de disuelto, de pH, de temperatura adicional, obviamente, conductividad y otras variables particulares que se requieran hacer mediciones en la columna de agua. Gracias. Así es. Y esas variables, los datos de esas variables se obtienen a través del umbilical o ya se conserva en la memoria del CTD o algo así, ¿no? Del umbilical. Se hace la modificación y la adaptación para que se pueda recibir por el umbilical. Perdona, Cindy, también se puede hacer de forma autónoma. Así es. Hay sondas multiparamétricas que te dan la opción de que tú las programas de forma independiente y a la larga el ROV lo que va a hacer es transportarla y ella
O sea, la sonda va tomando datos de forma independiente y tú vas trabajando, pilotando el equipo y te olvidas de la multiparamétrica porque ya la has programado. Entonces, cuando sale el equipo a superficie, desacoplas la sonda, descargas la información de la sonda multiparamétrica y ya la utilizas como tú quieres. Ok, Así gracias. es. Con mucho gusto. Por acá nos pide la palabra Raúl Pacheco. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Raúl Armando Pacheco Fraile, soy funcionario de Parques Nacionales Naturales, buzo de la institución y bueno, la pregunta va relacionada con ¿qué sistema de recuperación del equipo, o sea, del ROV como tal, tiene en caso de que el umbilical se fracture o tenga una ruptura que anule su sistema? ¿Yo puedo aportar algo? Sí, no, Sergio. Claro que sí. Yo creo que eso depende de la marca. Por ejemplo, en los equipos nuestros podemos usarlos con cable, que es lo que habitualmente hacemos, usarlo con cable, porque ponte a pensar que estamos aquí en el Atlántico Norte y la temperatura del agua son 12 grados. Entonces, estar buceando a 12 grados es bastante complicado. Entonces, claro, nos es mucho más práctico coger el equipo, ponerle un cable umbilical y controlarlo con cable. En este caso, con esta marca, cuando el cable se rompe, pierde conexión y pierde señal y entra en modo de emergencia y sale a flote. Ya él tiene su propio mecanismo de emergencia para salir a flote. Incluso, como ya todos los que tenemos experiencia trabajando en el mar, es muy fácil que el cable se enrede y en ese momento, después de cierto tiempo, puede entrar en modo de emergencia y el modo de emergencia es una serie de luces y sonidos para que tú vayas y lo rescates y sepas dónde está, dado porque hay lugares en el fondo marino que son tan turbios que no se puede apreciar el cable o es un poco inconveniente localizarlo. Entonces él entra en modo de emergencia. Eso te lo puedo decir con estos equipos, pero toca ver la configuración que trae de fábrica las demás marcas, ¿no? Y ver eso que usted comenta de qué opciones tiene en este caso cuando se produce este inconveniente, ¿no? Dime, Sergio. Yo tengo experiencia con unos sencillos donde inicialmente se colocan con flotabilidad positiva, de tal manera que cuando pierdan la energía, ellos solo salen a flote, pero solamente por la misma configuración de los flotadores que tienen. Y hay otros que cuando pierden alguna señal eléctrica, se les activa una bombita como lo de los chalecos salvavidas, que el CO2 infla y salen enseguida a flote cuando tienen cierto tiempo de que no reciben ninguna señal. Entonces son diferentes las opciones que hay para las diferentes marcas. Así también es. podría configurarse, por ejemplo, Bueno, muy amables. también podría configurarse, por ejemplo, un solenoide o un actuador lineal que libere algún peso adicional y que automáticamente haga, como menciona Carlos, que el equipo sea con flotabilidad positiva y suba naturalmente, pues, por ejemplo. Hay algunas boyas que funcionan con telemetría. Nosotros cuando vamos a calibrar los USBL ya de alta profundidad, yo trabajo con USBL y Vologic de 6.000 metros de profundidad. Y ellos para calibrarlos utilizan unas boyas precisamente que tienen un lastre de sacrificio en el que inicialmente la boya se encuentra abajo con un transponder para mandar la señal y calibrar luego el USBL en la superficie, pero cuando ya no se necesita más ese transponder en el fondo del agua, se le manda una señal de sonido, activa el seguro, se libera la pesa de sacrificio y sale la boya a flote. Así también puede funcionar un ROV de esos. Así es. O de hecho también se utilizan mucho como unos ánodos de sacrificio que después de determinado tiempo, por el mismo material, se degradan y también se sueltan de los equipos, ya sea una boya, ya sea un lander o ya sea un ROV, se sueltan de forma natural y también por la misma característica del equipo, que son bollantes, suben inmediatamente a superficie. Acá Jimena tiene una preguntita. Jimena, cuéntanos. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Jimena Moreno, de la Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Quería como contarles una experiencia y tal vez recibir una recomendación de parte de ustedes. Para nosotros, digamos, este tipo de herramientas son supremamente útiles y estamos tratando de revisar de qué manera las podemos incluir en los procesos de investigación y monitoreo que tenemos en todas nuestras áreas protegidas, ¿sí? Nosotros, digamos, tenemos en este momento, hablando de un caso específico, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Gorgona, tenemos un monitoreo de tortugas marinas en zonas de alimentación. Queremos llegar a zonas más profundas para revisar, digamos, el tema de peces pelágicos y demersales sin tener que hacer un monitoreo, digamos, de pesca como tal, ¿cierto? También un tema de especies invasoras como como Carijoa ricei. Entonces, quería como contarles un poco una experiencia que tuvimos y que ustedes me contaran si de pronto con los equipos que ustedes manejan nos pueden recomendar uno que sea más, pues que nos sirva más digamos, para lo que necesitamos, o si definitivamente, digamos, estas dificultades que hemos tenido son inherentes al manejo de estos equipos. Nosotros hicimos, digamos, el año pasado un ensayo, un experimento con un equipo, con un ROV que nos facilitó WCS y ellos a su vez lo obtuvieron de una convocatoria con National Geographic. Yo creo que es uno de observación pura, clase 1, ¿cierto? Teníamos un cordón umbilical de 100 metros y digamos aquí empieza el tema, el manejo del equipo como tal en el área. Tuvimos diversas dificultades con la pantalla, por ejemplo, se tenía que cubrir, no se podía mojar, entonces la persona que está revisando la pantalla en mar abierto con una sombrilla, estábamos tratando de que no se opacara la pantalla para poder ver bien. El cordón umbilical, aunque lanzábamos el ROV, digamos, si tenía una longitud de 100 metros, pues nunca logramos llegar a los 100 metros, pues por las mareas y el manejo en la lancha. Tuvimos que maniobrar muchísimo para poder tratar de llegar con ese cordón a creo que unos 50 metros más o menos. Entonces, supongo que esto, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, puede ser por el tema del equipo, que es un equipo muy básico. Lo otro también es que hay unas partes del equipo que no se podían mojar y eso definitivamente para el trabajo en las áreas protegidas es supremamente complejo. Finalmente, digamos, para la evaluación de si finalmente usábamos estos equipos como un apoyo, como una herramienta para facilitar los monitoreos, pues la respuesta definitiva fue no con este equipo, ¿sí? Para monitoreo, eso fue, digamos, para una experiencia de tratar de llegar a una zona más profunda, entonces ahí creería que necesitaríamos un equipo más fuerte. Y para las zonas igualmente, las zonas en acantilados o en arrecifes, tratamos de lanzarlo igualmente desde la lancha y que tratara de seguir como una ruta alrededor de una roca y las corrientes definitivamente se lo llevaban, o sea, fue bastante duro. Optamos por bajar a playa y lanzarlo desde playa para hacer el monitoreo de tortugas en playa y esta fue la única manera en la que vimos que digamos, se puede utilizar. Entonces, quería saber de parte de ustedes que pues manejan estos equipos, ¿cuál podría ser el recomendado para poder implementarlo en los monitoreos en las áreas, si es posible, pero más que todo para facilitar el trabajo de nuestros funcionarios y no complicarlo aún más? Jimena, muchas gracias. Si quieres, yo empiezo con la intervención y luego Sergio y Leonardo nos complementamos acá en la intervención. Yo creo que eso es un reto que se ve muy a menudo y todo parte de poder conocer muy bien la zona donde se va a hacer la inspección, ¿cierto? Cuando uno va a seleccionar ese tipo de equipos, no es seleccionar uno por seleccionar, ¿cierto? Sino que hay que tener en cuenta cuáles son las corrientes, si se tienen mediciones de corrientes de la zona, si se tienen preferiblemente batimetrías, también sería interesante conocer. Y así poder identificar cuál es el equipo que mejor se adapta a esas necesidades, ¿cierto? Cuando uno menciona que va a hacer unas inspecciones o unas mediciones a 100 metros de profundidad, el equipo no puede ser de 100 metros de profundidad, tiene que ser de mínimo de 150 o 200 metros, ¿cierto? Adicionalmente, en cuanto a la estación en superficie, pues obviamente conociendo las condiciones que tú nos mencionas, hay que seleccionar una estación en superficie que realmente sea robusta, ¿cierto? Que
que sea resistente al agua, o que de alguna forma se le adapte una maletica, que tú la cierres, por ejemplo, que lo que no se pueda mojar se quede pues ahí metido en la maletica, y que se le agreguen o se le hagan unos agujeros de conexiones para que tenga fuera de la estación en superficie lo que realmente se pueda mojar, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido toca conocer muy bien las condiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay equipos como el de Leonardo, como el Blue Rock, por ejemplo, que son equipos otros, que existen, hay muchísimos en el mercado, que se le pueden adaptar incluso otros propulsores adicionales que nos permitan operar en condiciones de altas corrientes, aunque también hay que tener en cuenta de que cuando hay muchas corrientes, esos equipos también presentan limitaciones, ¿cierto? Entonces yo creo que toca evaluar muy bien las condiciones, la profundidad y las características de ese terreno que se quiere hacer la inspección para poder hacer una correcta selección, tanto del vehículo, de la longitud del cable, y como tal qué adaptaciones se tendrían que hacer a la estación en superficie para que sea una experiencia agradable, ¿cierto? Que no sea algo tan traumático como lo que nos estabas mencionando, que había que proteger equipos, que no se podían mojar, sabiendo que cuando uno está en alta mar, es obvio que todo se va a mojar, entonces hay que tener muy presente qué adaptaciones se tienen que hacer a la estación en superficie para que la misión o las inspecciones se lleven de forma correcta y que sea realmente amigable con todas las personas que están haciendo las mediciones en superficie. Dale, Leonardo y Sergio. De pronto, listo, voy a tratar de complementar ahí un poquito, y yo creo que sí es complementar, porque de hecho, como menciona Cindy, no es como seleccionar tecnología porque es muy bacano, porque pues muchos de nosotros, y sobre todo nosotros que somos ingenieros, nos encanta la tecnología y le encontramos el uso como sea, ¿cierto? En realidad eso no debe ser así. El equipo, como menciona Ximena, debe facilitar las labores más que las labores adaptarse al uso de la tecnología, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es bueno contar, como menciona Cindy, con una identificación muy sistemática de las condiciones bajo las cuales se van a hacer determinadas labores, de modo que se pueda ya sea seleccionar el equipo adecuado para determinada inspección. Y yo creo que ahí mencionaste diferentes escenarios en donde se puede utilizar un equipo, casi que describiste escenarios para diferentes tipos de tecnologías, no para un mismo equipo, ¿cierto? Entonces, creo que es importante hacer ese análisis sistemático de cada uno de esos escenarios en donde se va a inspeccionar, y de pronto echar mano de sistemas que sean más configurables y modulares, de pronto de arquitectura abierta, que si de repente se está haciendo una inspección en playa, donde de pronto no hay tanto riesgo que se mojen los equipos, se pueda tener un control desde un computador o desde una tablet. Pero si de pronto se va a hacer una inspección aguas abiertas a más profundidad, pues se tenga un equipo que se pueda configurar para hacer ese tipo de trabajos, con una estación de superficie, como lo menciona Cindy, ya dentro de una caja pues bien desarrollada, con los sellos adecuados y los conectores adecuados para que no tenga pues como problemas de agua, pues de ingreso de agua. Así es, yo creo que si quieres, Leonardo, nos complementas, tomamos la palabra luego de David y ya por hoy ya damos por terminada la charla. Igual antes de que haga la intervención Leonardo y que haga la intervención David, les quiero contar de que la charla se la vamos a enviar al correo electrónico que ustedes escribieron en ese formulario de preinscripción, y en el momento en que esté en YouTube se las estaremos enviando a sus correos, ¿cierto? De igual forma, yo creo que ya tienen nuestros contactos, igual pueden contactarnos tanto a DIPCO como a Sovomare, y crean que tanto en ambas empresas nos pueden encontrar como aliados, tanto en España como acá en Colombia, DIPCO, para poder llevar a cabo de forma exitosa cualquier inmersión o cualquier monitoreo o inspección que deseen hacer en diferentes entornos acuáticos. Entonces, no, dale, Leonardo, para que complementes y luego tomamos la palabra de David. Y la mía al final, por favor. Gracias, Cindy.
Bueno, yo para comentarle a Jimena un poco nuestra experiencia, nosotros la semana pasada hemos terminado un trabajo de monitorización en un parque natural que hay aquí. Son unas islas que están a unas 30 millas náuticas de la costa, es al Atlántico Norte básicamente. Los problemas que tú nos comentabas los hemos vivido todos los que trabajamos en el mar haciendo este tipo de trabajo. En particular nuestro equipo, por ejemplo, tiene una especificación de bajar a 100 metros y trae un cable umbilical de 100 metros. Pero ya sabemos que la deriva, cuando va bajando el equipo, se va sumergiendo, no te va a permitir llegar hasta 100 metros. En el parque hemos trabajado hasta 85 metros de profundidad. Estos equipos ya, por ejemplo, los controlamos con una tablet que ya está adaptada. Es una tablet Samsung, pero es la tablet Samsung que tiene una categoría IP68 que permite que se moje con salpicaduras y no hay ningún problema con que le caiga agua. Salpicaduras, que se caiga dentro del mar, pues hay que ir corriendo a sacarla porque si se sumerge demasiado tiempo, al final le entra el agua. Pero para trabajar en una embarcación en superficie con un oleaje, aquí hay oleajes de 2 metros más o menos en promedio, te permite fácilmente. También hay computadores que te permiten ese trabajo. Entonces era un poco lo que decía Sergio, ¿no? Hay que ver que el equipo tenga esa modularidad en la que puedas trabajar con un hardware que sea fácilmente de trabajar sobre la superficie del agua, que soporte salpicaduras. En este equipo, si yo quiero bajar a más de 100 metros de profundidad, no me lo va a permitir. De hecho, en la fábrica nos comentaron de que se bloquea automáticamente. Una vez que detecta la profundidad de 100 metros, no permite bajar más. Por mucho que yo con los controles lo obligue, él no va a poder, porque puedo acoplarle un cable umbilical de 300 metros. Lo que pasa es que si vamos a poner un cable de 300 metros y vamos a trabajar con un cable umbilical de 300 metros, hay que pensar que eso es muy factible que genere problemas de que se enrede porque va a haber mucho cable suelto en el agua. Y eso, a la larga, hay que planificarlo muy bien. Es lo que dice Cindy. Tú tienes que, antes de comprar un equipo, pensar principalmente cuáles son los objetivos del trabajo que se va a realizar frecuentemente. Para de esa forma decir, pues, el equipo que más nos complementa el trabajo es el de esta marca, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ver si ese equipo cumple todas las expectativas a soluciones, porque siempre van a haber problemas de operatividad con los equipos. Entonces, ¿qué es lo que quieres y cómo lo quieres desarrollar? Y es lo que decía un poco Sergio, hay mucho para verlo, ¿no? Hay muchos equipos muy modulares. Entonces, es ver qué fiable y qué prestaciones te está dando el equipo y qué garantías te da la fábrica, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente no me compro un equipo chino porque las garantías y las prestaciones no sé hablar chino. Entonces, claro, pues preferí un equipo fabricado en Europa que cojo el teléfono, los llamo y les digo, oye, mira, pasa esto, por ejemplo. O en Estados Unidos, oye, mira, pasa esto y tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y que te den soluciones. Entonces, ahí sí que es bastante indicado para trabajar. Muchas gracias, Leonardo. Ahora continuamos con la pregunta de David. Y luego cerramos con Carlos y ya cualquier dudita adicional que tengan, pueden estar tranquilos en escribirnos y les daremos respuesta. Hola, buenos días. Excelente intervención a Dipco y Zomar. Yo soy David y, bueno, soy piloto certificado por el IMCA y, bueno, y estoy aquí escuchando el caso de Jimena y, bueno, he tenido la oportunidad, yo estoy residiendo en Colombia, he tenido la oportunidad de bucear en Malpelo y en Gorgona y, claro está, las corrientes allí son bastante elevadas, entonces con 3 nudos este equipo pues difícilmente va a cumplir con los objetivos para la inspección. Entonces yo le recomendaría a ella, Jimena, que siempre pues lo primero que hay que hacer es el equipo que se va a alquilar, pues mirar el datasheet en profundidad y ver que pues la capacidad no solo de profundidad, sino también pues todo lo relacionado con la capacidad que tiene para lo que decimos, dejar como al menos
los 100 metros, pues el 50% más para asegurar llegar a la profundidad establecida. Y después también otro dato importante, para trabajar en el Pacífico, por ejemplo, en Gorgona, en Malpelo y estos lugares, pues recomendaría ya un ROV clase entre 2 y 3. ¿Qué marca Así le es. recomendaría? Pues un Agiotech Sirius, también podría ser un Falcon, un Mojave S, ¿vale? O sea, de esa categoría. Así es. Sí. Entonces, después también quería, pues bueno, pues que tuviera esta información. Y después también otra cosa muy importante, que el equipo, que aquí no hemos hablado, la embarcación tiene que tener un sistema LARS, ¿vale? Que es un Launch and Recovery System, ¿vale? Sencillo para poder lanzar este tipo de equipos. No es como estos ROVs de clase 1 que están comercializando ustedes, sino que necesitan ya un sistema o sea, el barco tiene que tener un sistema sencillo, pero que permite la recuperación y lanzamiento de estos vehículos operados que pueden pesar fácilmente, pues, 30 kilos. Estos modelos que os he dicho, de 30 y 35 kilos. Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Quería dar como esta observación. ¿Vale? Muchas gracias, David. El que tenemos nosotros es un clase 2 tipo B y pesa 10 kilos. Entonces es muy fácil de maniobrar porque es muy compacto. A añadirle a lo que dice David, el hándicap que tienen todos estos equipos pequeños son las baterías. Si la solución va a pasar por poner más propulsores o poner más equipamientos o accesorios, hay que tener en cuenta que la batería se va a gastar rapidísimo. Entonces, si tú quieres hacer una inspección sobre 150 metros de profundidad, tienes que ponerte a pensar la capacidad que tiene la batería. Porque ten en cuenta que son drones submarinos y los drones submarinos, la mayoría, o sea, están catalogados así porque usan baterías. Si no, nos tenemos que ir a un ROV clase 3 de trabajo que tiene una alimentación eléctrica desde superficie con el cable umbilical. Entonces, ahí son equipos muy, muy grandes. Estamos hablando de equipos de media tonelada. Si no estoy mal, David me puede corregir, o Sergio. Y claro, ya toda la infraestructura para el manejo de estos equipos es más complejo, ¿no? Así es. Sí, yo creo que como para como hacer un resumen de la intervención de David y de DIPCO y de Somare respecto a eso, Jimena, hay que conocer muy bien el lugar, corrientes, profundidad, y con esa información con esa información ya se pasaría a analizar cuál es el equipo que mejor se adapta, ya sea para las necesidades de inspección y también la disponibilidad de embarcaciones con las que cuenten, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que es hacer un análisis bien detallado, bien conciso de cuál es la mejor opción que les puede facilitar las labores a ustedes para el monitoreo de inspección. Y ya esa intervención, entonces. Muchas gracias. Sí, es con mucho gusto. Es como, para no dejarlo en el aire, en DIPCO te podemos asesorar, puedes acompañar. Si quieres, te escribimos después de la charla y continuamos la conversación acerca del tema. Vale, gracias. Yo tengo también unas recomendaciones para Ximena. Dale, Carlos, sí, estaba buscando tu nombre. Yo tengo experiencia ya en el manejo de equipos pequeños, medianos, y es preferible siempre cuando salgan en una lancha con equipos pequeños tener por lo menos una lancha cabinada. Así no sea un equipo pequeño que se pueda manejar desde una cubierta de una lancha. Es preferible que la lancha sea cabinada para que la luz del sol no te afecte la iluminación del computador. Y cuando uno sale con estos equipos así a campo abierto, el computador tiene que manejársele muy bien la iluminación del panel, ya sea un rugerizado o algo para que te permita mirar el tipo. Y lo otro, para el manejo de corrientes y eso, hay un sistema que manejan los ROV muy grandes que se llaman TMS, y yo los simulo con un lastre en el umbilical. Entonces lo que hacen es que se cogen un par de dedos chinos, que son los sujetadores de cable, para eliminar la tensión directa en un cable, sino repartirla en todo el cable y colocarlos tanto en un sentido como en el otro, juntar los dos tensores y colocarle un lastre, y el lastre llega al suelo. Hay que procurar no dañar corales ni nada de eso, y
le dejas por lo menos unos 20 metros de umbilical libre al ROV para que el ROV tenga libre movimiento después del lastre que queda en el suelo, y de esa manera eliminas un poco la tensión de la corriente hacia el ROV y tú tienes la tensión sobre el lastre que utilizas a fondo. Esa es la recomendación. Hay que mirar si se puede hacer esto con este tipo de ROVs pequeños, pero lo importante es que tenga la capacidad del ROV sin necesidad de nada de esto para poder operar. A veces en costa es mucho más difícil manejar porque las corrientes de costa son mucho más fuertes. Entonces, a mí me ha tocado hacer revisión de ecosistemas de fondo, haciendo remolque de un ROV porque la corriente no nos deja. Entonces, en vez de ponerle el umbilical en la parte trasera para que él vaya hacia adelante, me toca es sujetar el ROV de la parte frontal para que la cámara vaya hacia donde él lo va jalando el barco, y de esa manera hacer el transecto de esa forma. Pero hay que buscar cómo ingeniárselas a medida que las condiciones se lo presentan a uno en esa. Y eso, tener una lancha cabinada. Puedes tener un ROV pequeño, pero lo importante es que tú puedas operar desde una lancha cabinada para que la luz no sea un problema, porque generalmente estos ROVs pequeños se manejan o con un portátil o con una tablet, y no hay nada que te pueda... Antes yo cogía y hacía como especie de una sombrera de cachucha sobre la pantalla. La pantalla con acrílico negro, así como tienen todos los equipos de los barcos en el puente. Cuando hay mucho sol, entonces se le hace una cachucha a los monitores. Pero es preferible que la lancha tenga una cabina y te puedas meter dentro de la cabina y operar dentro de la cabina, porque no necesitas estar viendo el ROV porque el ROV está en el agua. Así es. Sí, lo de la cachucha lo hicimos. Bueno, gracias, Carlos. Y mi pregunta final para DIPCO y para Somares es la postventa. ¿Cómo se hace el acuerdo de mantenimiento de los equipos y cómo se hace la consecución de los repuestos? O sea, no hay nada más importante después de la compra de un equipo que es que pueda tener yo la posibilidad de adquirir un servicio de mantenimiento aquí en donde lo compro, porque resulta que estos equipos me toca mandarlos a la casa matriz. Claro. Y a veces me sale por el 35 o el 40% mandarlos a la casa matriz del equipo. O sea que yo con 4 enviadas a la casa matriz yo me compro un equipo completo. Así entonces, es que sale muy costoso. Sale muy costoso el tema de importaciones, es verdad. Sí, la importación temporal y la reexportación me está saliendo casi por los mismos impuestos de importarlo como nuevo. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el manejo de la postventa? Lo que es repuestos y mantenimiento de un técnico capacitado para ello. Dale, si quieres. Una pregunta, el respaldo, ¿cómo sería? Porque justamente eso es lo que más costoso puede hacer justamente una adquisición, y ponerlo a uno pensar si lo hace o no lo hace. Así es. Muchas gracias, María Teresa. Y Carlos, ya les vamos a dar respuesta. Si quieres, vi que Leonardo ibas a hablar y luego intervenimos nosotros como DIPCO. Bueno, yo tengo el hándicap que estoy en España, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo en España. Nosotros tenemos la distribución, somos distribuidores oficiales de la empresa Notilo Plus, que son franceses. También damos un servicio postventa de mantenimiento de los equipos. Después de más o menos 60 horas de inmersión del equipo, recomendamos hacer un chequeo, una limpieza de propulsores. Hay operatividades que como son equipos tan pequeños y tan compactos, no tienen tanta complejidad como un ROV clase 3, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el propio dueño puede realizarlo porque no necesita tantos conocimientos avanzados. Pero sí, después de bastante tiempo de maniobrabilidad, es mejor ir a una empresa o que tenga servicio técnico o que tenga conocimientos, como es el caso de DIPCO, ¿no? Que tiene los conocimientos porque fabrican estos equipos y fabrican componentes electrónicos y ya saben cómo se puede hacer un mantenimiento de estos equipos. Además, los repuestos para estos equipos no son tan complejos de conseguir y es muy fácil el tema de exportación e importación porque no van a ser tan complejos, excepto que sufra un daño, por ejemplo,
Es habitual que en un momento dado que estés haciendo un trabajo, una corriente inesperada te coja el equipo y te lo estampe contra una roca y se rompa la electrónica. Entonces ahí ya apaga y vámonos, porque la electrónica es el corazón del equipo. Entonces, pero se puede dar el caso de una reparación en cualquier taller porque no es tan complejo. Es un poco el tema, ¿no? Y si ustedes están interesados, por ejemplo, en estos equipos, nosotros estamos en alianza con DIPCO y es cuestión de hablarlo. Muchas gracias, Leonardo. Sergio, creo que vas a hablar. Y lo bueno es que tengan el manual tenga una descripción bastante buena del equipo, porque hay algo algo importante. Yo trabajé con un ROV, que no voy a decir ahorita el nombre, en el que no me mandaban información precisa de lo que tenía el ROV por dentro y no podía desarmarlo. Yo tengo curso de electrónica y de hidráulica, que puedo desarmar cualquier equipo, pero no sabía cuáles eran los componentes internos ni nada de eso. Que el umbilical también tenga un sistema de tensión, que tenga por lo menos no sé, un Kevlar por dentro que resista, y que uno sepa cuáles son el tipo de cables que tiene por dentro de la configuración para poder cortar. Pues a mí me ha tocado en campo que el umbilical se mete debajo de la propela de la lancha, del barco, se corta y me toca unir en el barco, me toca unir los cables para seguir trabajando, y si no tengo conocimiento de eso, en un manual no voy a poder trabajar y me toca suspender una operación que un día me sale por 150, 200 millones de pesos. Entonces, es bueno que toda esa información venga en esos manuales para poder operar también nosotros en mano propia, ¿no? Sí, así es, no, o sea, desde el punto de vista de DIPCO, nosotros somos una empresa de servicios y de soluciones realmente, y de pronto haciendo un poquito de énfasis en lo que mencionaba ahorita el análisis sistemático de la necesidad, para que al final, cuando se entregue la solución, se tenga muy claro toda esa documentación, todo ese soporte técnico de que esa solución se puede respaldar aquí mismo. En ese sentido, pues yo los invito a que nos compartan pues como esas necesidades puntuales, porque de esa manera nosotros podemos ayudarles a desarrollar la solución más adecuada y pueden tener total tranquilidad, como mencionaba Leonardo, estamos en la capacidad de desarrollar, de integrar y por supuesto pues de reparar y de repotenciar este tipo de sistemas. Entonces, una vez tengamos todas esas necesidades claras, la ruta de solución adecuada para cada necesidad puntual, vamos a tener toda la facilidad para generar tanto documentación como estrategias de soporte y de respaldo, o incluso desarrollo de sistemas modulares que permitan siempre estar incrementando la capacidad de los equipos. Bueno, yo veo que todavía hay como algunos comentarios, algunas preguntas pendientes, pero yo veo que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. No sé si de pronto podemos más bien recibir esos comentarios por correo electrónico y compartirlos abiertamente a través de una cadena de correos, o incluso en los comentarios de nuestra publicación en YouTube. Una vez lo hagamos, pues por mi parte yo quiero agradecerles a todos por la participación. Nosotros teníamos planeado una charla y esto se ha convertido en un conversatorio súper interesante, ha sido muy enriquecedor, y espero que todos pues hayan aprovechado, los que se quedaron hasta el final, y esperamos pues que de aquí podamos obviamente tenerlos en nuestro curso el próximo año, y también pues que generemos una conversación mucho más abierta y más directa con cada uno de ustedes. Sería bueno que enviaras, por favor, dentro de lo que vas a enviar de la charla, la grabación. Claro que sí. Los contactos para que la gente pueda mirar quién de los que está en la charla les puede servir para alguna información o algo así, ¿vale? El tema de los contactos sí no los podemos enviar porque eso se maneja bajo políticas de privacidad. Lo que hacemos es que a todos ustedes les va a llegar a sus correos electrónicos la información, y ya de ahí sí les dejo a ustedes entre ustedes mismos se pueden contactar, porque ya eso sí no se puede, no lo podemos enviar. O nos pueden devolver la solicitud si de pronto
les parece interesante contactarse entre ustedes y ya nosotros hacemos el puente de conexión, no hay ningún problema, podemos hacerlo así. También. Listo, bueno, que tengan todos un muy feliz día y de nuevo, como decía Sergio, muchas gracias por haber participado en esta charla. Como decía, se convirtió en un conversatorio que fue muy, muy enriquecedor. Entonces, no, yo creo que muchas gracias a todos, muchas gracias a Somare y también a todos los que participaron este día. Y como les dije ahorita, en DIPCO y Somare pueden encontrar un aliado para que puedan llevar a cabo de forma exitosa todos sus proyectos, ya sea en inspecciones, en reparaciones por nuestro caso, o repotenciación de equipos que ya tengan en este momento. Que tengan todos un muy feliz día y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Feliz día. Gracias.